Greetings in Bendiciones. Jesus' name. En nombre de Bishop Jesús, Chester Wright, este es el obispo Wright and this is the first in a y esta es la series primera of serie videos de that I'm doing videos at the que direction estoy of the haciendo en la Holy Ghost. dirección del Espíritu Santo. This is being entitled Esto ha sido Called to un War título 2020, llamado a la Guerra 2020, Briefing Number 1. número Years 1. ago, March 29th, Años atrás, en marzo Lord spoke to me 29, el Señor habló a mí to call the church to que llame a la iglesia a oración, because of the urgency of the hour. porque la urgencia y la hora. My first response Mi was to primera laugh and say, respuesta de "Hey, eso es you want reírme y me to decirle do al that? Señor, ¿de veras I quiere don't que yo have haga any esto? Yo no tengo platform ninguna from which to plataforma call o church to visión para pray." llamar a la iglesia a Said he orar. wanted a Él dijo que round-the-world vaya 24-hour prayer global, chain todo el mundo, for 24 the last horas, week of oración, October una cadena de 2016. oración hasta el And fin I de told año him del I wouldn't even have any 2016. idea how to do Y yo that. le dije, He yo no tengo said, ninguna idea cómo "You hacer do what I eso. Y tell él you me to do dijo, tú when I haces tell lo you que to yo do it, diga and y como I yo will lo do it. diga, You y won't yo be lo voy a doing it, hacer. I Tú will no lo do vas a hacer, yo lo voy a hacer it." And so mediante de I ti. did that. Y I hice eso. made each one of the videos I did in 2016 Cada was a video que yo surprise to me hice el that there was something 2016 following it. es una sorpresa de But que I did venía a total algo of junto con eso. 14 Call to War Pero 2016 hice video briefings. casi 14 videos I did not llamados a la ever guerra expect to 2020. do Yo this again, nunca quite esperaba frankly. hacer esto una vez más. But for months now, the Pero Lord por has been meses dealing with ahora el Señor me ha to tocado, me ha dicho use whatever que use influence He's cualquier given me, whatever influencia que Él voice me ha He's dado, given me, cualquier voz que Él me está dando, to be a conduit for Him para to que sea un call the church conducto to para llamar a la prayer iglesia en again oración una in vez más 2020. en Whatever 2020. urgency I Cualquier felt in urgencia 2016 que yo sentí en is so 2016 dwarfed no se by the compara urgency I a la feel in the urgencia que Spirit yo siento en mi right espíritu now, today, hoy en día. that it's almost not even comparable. Es algo que I no se thought compara. I Yo felt pensé a que yo strong sentí urgency in una 2016, urgencia and I fuerte did feel en el urgency, 2016 y but it is sentí, nothing pero compared no to es the nada que se urgency that compara I've been feeling for a la months and urgencia I'm que yo he feeling sentido today. por meses y And he I have sentido no idea hoy how many en este video año. briefings will be done. I Y do yo no know sé cuántos this videos is se the van a first of a hacer, few at least. aunque yo sí The sé Lord que has este es given me uno some de very muchos. specific things to El talk Dios to me the ha dado church muchas about. cosas específicas de hablar. The hope is that the church Y la has esperanza ears es to que la hear what the iglesia Spirit tenga is saying. oídos lo que el I do not Espíritu come Santo to you digo. from a place Yo no of vengo aquí en un lugar ecclesiastical office. de I do not come eclesiastés. to Yo no you from vengo a a ti place en of un elected lugar office. de un electivo. I come to you Yo as vengo a aquí brother in como un Christ hermano en who loves Cristo God, que ama a loves Dios, truth, ama la verdad and loves the church, y ama a la and wants iglesia to see the y church quiere ver a la become all iglesia that God ordained for it to que be. sea todo lo que el Señor quiere que sea. The types and foreshadows of the church throughout El the tipo de Old iglesias Testament en and in todo the el Gospels. Testamento y en el Evangelio. There's one specific Hay una específica characteristic or identifying características o trait of the church identificación that is que se common identifica a through una all of iglesia prophecy que es común and en was todas las common through the profecías writings of the y es común en todos apostles and the los epistles and in escritos de los Book of apóstoles, Revelation, en and el libro de is common in what Apocalipsis. the Holy Es Ghost is saying común to the en lo que el church Espíritu today. Santo dice a la He iglesia said, hoy "My en día. house Él shall be dice, called a mi house of iglesia prayer." se llamará He casa was de not oración. talking about Él a no estaba building that hablando we en un call edificio traditionally que a llamamos church building. tradicionalmente una The iglesia. scripture says in Ephesians chapter 2 that we are La built up lectura on the dice foundation of the en apostles and the Efesios capítulo prophets, 2 que and estamos that we are a hechos habitation en la of piedra de los God through the apóstoles y Spirit. The profetas. church of the living God, the La body of iglesia Christ in del the Dios earth, vivo, la is the iglesia del Dios de este habitation of mundo God es la through the Spirit. habitación del And Espíritu that Santo house mediante is su to be Espíritu. called a Y esa house of casa prayer. tiene que llamarse Prayer casa de should be the oración. first and Oración foremost tiene que ser la priority primera of any prioridad part of para the cada body that calls itself parte del a cuerpo part que of the se body of llama un Christ. cuerpo de Cristo. Prayer is the most supernatural Oración es thing una that we can una do cosa or ever will supernatural do in que the se puede earth hacer y que as a necesitamos part of hacer en esta Christ tierra and Him como as a part parte of de us. Dios y Dios This como is parte de so nosotros. critical Este to es us algo today. crítico para There hoy are en día. things that are taking Hay place in cosas the que se han earth tomado that are so far from what God en esta planned for tierra que man se to han be and for dirigido the earth to be. muy lejos del plan de And His Dios para blessing is ellos not y su upon it.
imitación but está it en is ellos, running rampant in the earth. pero se está I've had recurriendo por todo el concerned mundo. people say to me, Tengo why? muchas And I've dudas read de personas y he people saying, leído why personas isn't the diciendo, church ¿por on qué the la street iglesia corner with signs and no puede estar placards en and las calles demonstrations? predicando el Why should the evangelio con church do that? signos? ¿Por qué That's la what the iglesia no world puede hacer does. eso? Eso es lo That's que the hace el best mundo. they have. Is Eso es lo something with que a ellos, voice lo on máximo a que ellos street pueden hacer someplace, es or a predicar el voice evangelio. Es una voz en in a la place calle que pueden of hacer, elected un officials lugar gathering to do electivo que ellos natural pueden business. hacer, que puede Why hacer would the cosas church naturales. stoop to do that ¿Por qué la when iglesia we se have an permanece en eso, en invitation hacer eso, cuando to tenemos appear una before the invitación de Almighty God in aparecer the ante la throne room presencia of de Dios heaven en su to trono plead the cause para of the word of God, proclamar, of the will of para God, proclamar and el of the llamado people y of la God, palabra and y of la the voluntad lost de of this Dios a las earth personas before the y a King las of Kings personas and Lord of perdidas Lords. antes el Hebrews trono de chapter Él. 4 verse Hebreos 16 4:16 says, what an dice: invitation. Let us Así que therefore come acerquémonos con boldly toda before the confianza throne of al trono de grace, la that we gracia de nuestro obtain mercy Dios. and Ahí find grace to recibiremos su help in misericordia y time of need. encontraremos la The gracia, word nos in the ayudará Greek cuando translated to más lo help is necesitamos. actually a noun and not a verb. La palabra It is not griega, grace to lo que help, estamos it is hablando, es grace un help in the appropriate time, in sinónimo, the time when we need es it the de most. ir y And I am salvar. saying to you in the Y estoy Holy Ghost diciendo yo today, hoy en día, it's just a vessel of clay, es como just una an earthen vasija, vessel como una that vasija en God esta tierra que me indwells está and that usando God chooses to y use que at Dios ha times as His escogido conduit, algunas like He veces does para many other para people that hacer will como give hace Him the muchas opportunity. personas que I se les está come to dando you esa today oportunidad. to allow Dios, the hoy Holy vengo yo Ghost en to ti en speak through día. me to Querés que el say, Espíritu it is Santo time habla for sobre the mí a church tu vida. Es not to tiempo storm the que la streets, iglesia not to no ande storm the por las halls calles, no que se elected llene officials en and los the pasillos offices of elected electivos, officials, but it's pero time es for the tiempo church que of la the living God iglesia to del come Dios vivo boldly que at the venga invitation of a God, una to come boldly into invitación the throne hacia room Dios, que vengan and be used of necesitados ante God la to plead presencia the de cause Dios y que of His usemos al people Señor, in the earth. que llame a esas Paul personas said en la in tierra. Romans, Pablo likewise, dice chapter 8, en verse 26, Romanos likewise the Spirit 8:26, also de igual helpeth manera our el Espíritu nos infirmities. ayuda What en is nuestra our debilidad. infirmities ¿Qué as es human nuestra beings? debilidad For como we know not what we hermanos? should pray for Que as no we ought. sabemos lo que Prayer debemos que cannot be orar. ritualistic. La oración Prayer no cannot puede just be a matter of ser discipline. improvisada. Prayer La cannot oración no be puede a ser matter of disciplinaria. tradition. La Prayer is first oración and no puede foremost ser built upon a tradicional. relationship with the Lord Hay que, Jesus Christ. And then hay prayer que primero is an hay que opportunity crear esa for us relación to con el be Señor God's nuestro conduit in the earth, that we Jesucristo, y might segundo pray for ser those un things that should come conducto to pass, mediante and el that we might Espíritu speak the Santo para things el as He mundo prompts us y que in the earth. hablemos How esas do we palabras get que el to Señor that? nos We diga, get nuestro that by coming Espíritu boldly Santo. before the ¿Cómo throne of hacemos grace, eso? that Que we vengamos might obtain mercy and find grace to help us in debilitados ante time la of need, presencia in de this Dios time. en los Because tiempos the Spirit de says we don't know necesidad, what en we estos should pray for tiempos, as we ought. porque sin el Make all the Espíritu lists you no want. sabemos lo que Come up debemos with all the prayer orar. rituals Tú you puedes want. venir con The todas las Bible oraciones says you and I rituales que don't tú know how to vengas, pray on our pero own. yo te But the aseguro que tú no Spirit puedes orar por itself, tu when propia the cuenta, Spirit is pero the el Lord Espíritu and He's the Lord Santo, of Él our solo, lives, and si when el we are Espíritu governed by Santo the Spirit of God, es el Señor and we are Jesús yielded to the y Spirit of estamos God, the gobernados bajo Spirit la of God will make presencia de Él, el intercessions Espíritu de Dios for va a us with intercedir por groanings which cannot be nosotros. uttered. The Bible in basic English says it essentially this way: Con that gemidos. the Spirit will empower us to put into words those things that we're Pues no feeling sabemos that qué we nos conviene don't pedir, know pero el how to Espíritu mismo express. intercede And por whether He nosotros says con that to us gemidos through us indecibles. by inspiring the language of our Y mind lo to be que spoken Él under the dice inspiration entre of the Holy Ghost, nosotros va or a whether He inspirar nuestra prays mente that through cómo us decir when esas we're praying palabras in al other mundo. tongues and the Spirit is doing the praying. This is the will of God. Este es la This is voluntad the de will of Dios. God. Esta es And la then the next voluntad de verse says, Dios. and He that searcheth El the siguiente hearts verso knoweth what dice, is the pues mind no of the sabemos Spirit, qué nos conviene because pedir, pero el He Espíritu maketh mismo intercession for the intercede saints por nosotros according to con the will of God. gemidos My friend, invencibles. my brother, Hermanos, my sister, I déjame plead with decirte you
quiero decirte que me veas en el resto de Dios, ante la presencia de Dios día tras día, semana tras semana. Que Dios, el Espíritu Santo, nos use para orar con las cosas del mundo que necesita ser orada. Tenemos esta promesa de Dios. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando el Espíritu Santo dice en Mateo 16, cuando dije, en esta roca yo construiré mi iglesia, y la iglesia no puede prevalecer sobre ellas. Es bien importante que tú y yo sepan esto, que la palabra traducida de prevalecer es la misma palabra griega que dice prevalecer, que las puertas del abismo no prevalecerán en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? La razón que las puertas del infierno no prevalecerán en ellas es porque la oración efectiva de personas que están ungidas, que están caminando con fe, que no tiene la gloria en ellos mismos, sino en la voluntad y en la gloria de Dios, y tiene esa comunión y esa conexión con Dios. Sus oraciones, las puertas del infierno no pueden prevalecer en ellas. Mi amigo, quiero que tú y yo comprendas, que personas no son nuestros enemigos, que personas que hablan no son nuestros enemigos, los políticos no son nuestros enemigos, los gobiernos no son nuestros enemigos, las leyes no son nuestros enemigos. En Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. Debemos orar. Dios nos ha llamado a la iglesia a orar. Necesitamos orar. Pero no solo orar nuestras oraciones diarias, no solo orar nuestras oraciones que decimos día tras día, no solo oraciones de obediencia, pero oraciones de sumisión, oraciones de ministerio, porque somos conductos de lo que Dios quiere para nosotros. Dios dijo en Lucas 10:19, si les he dado autoridad a ustedes para, y la griega que dice es decir con su autoridad, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el mundo, el poder del enemigo nada les podrá hacer daño. La iglesia tiene que estar en la ofensiva. La iglesia tiene que parar de ser en la defensiva. Hay un lugar, y un lugar solo entre toda la iglesia, que la iglesia tiene que estar en la ofensiva, en la ofensiva, y es en la oración. Hemos aceptado muchas cosas en este mundo que no son la voluntad de Dios, porque no oramos con la voluntad de Dios para que el Señor haga en ello, así como nosotros somos instruidos que oremos. Necesitamos una revelación del lugar y la iglesia en los planes de Dios en esta tierra. Y leo para ti en Efesios 1, empezando a 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me entré, la fe que tiene en el Señor Jesús y el del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias los ojos, y te pido también que les sean iluminados del corazón, que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza, y después nos dice qué tan grande es esa fuerza. Es la fuerza grandiosa y eficaz. El poder, esa es la palabra que usted dice, autoridad, en luz y dominión, y cada nombre
Cada nombre en su nombre. ¿Qué es lo que yo puedo decir eso? Que no solo en el mundo pueden venir como nosotros pensamos, pero en este mundo hoy en día el Señor nos ha dado esa autoridad. Eso es lo que nosotros somos en Cristo hoy en día. Y poner todas las cosas bajo sus pies. Por ese momento, si la iglesia es el cuerpo, los pies está atado, está conectado con el cuerpo, y después el Señor fue resucitado de los muertos y después fue sentado en el trono del universo y representación del Dios el Padre para siempre. Es una representación visible de que es Dios infinito para siempre, y Él está sentado en ese trono hoy en día. Pero dejó su cuerpo aquí en esta tierra. La cabeza ya está en la eternidad. Pero el resto del cuerpo está en esta tierra para hacer el trabajo de Dios en esta tierra. Estamos convirtiendo la iglesia a una institución que sin poder, que no, una iglesia sin poder que no está haciendo la voluntad de Dios. Porque estamos en una religión en vez de una relación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos llamó el esposo y el esposo es una relación, pero ¿qué pasa con esta relación que nos llamó a ser un cuerpo y Él es la cabeza? No tiene que ser una relación entre la cabeza y el cuerpo. Si el cuerpo está vivo, solo puede estar vivo si tiene que estar una relación, una conexión y debajo de la supervisión de la cabeza. Pero el cuerpo está haciendo lo que la cabeza dice. Si el cuerpo está cumpliendo el plan que la cabeza tiene en este mundo, Él nos ha prometido que Él ya está encima de los principados y poderes y dominios y cualquier nombre debajo de ese nombre en este mundo, no solo el mundo venidero, sino que en este mundo presente. Entonces, ¿por qué vemos eso? Porque la iglesia no está llamado para gobernar o para gobernar en el gobierno. Nosotros no estamos llamados a hacer eso. No estamos aquí para apoderar o violar la voluntad de Dios, pero estamos aquí para orar con la voluntad de Dios, para orar con el reino de Dios, para predicar el nombre del Señor Jesús, que se manifieste y que no sea profanado en el mundo, sino que sea santificado en el mundo. Es la voluntad de Dios basada en la palabra de Dios. No es la voluntad de Dios que todo el mundo se pierda. La voluntad de Dios dice que no es la voluntad de Él que nadie perezca. Mi pregunta hoy en día, amigo, es: ¿por qué no estamos hablando eso? ¿Por qué no estamos orando? ¿Y por qué no estamos creyendo de que hay potencial de cada alma en esta vida, en esta tierra? Ahora, ¿todo el mundo va a ser salvos? No, no todos van a ser salvos, pero sí necesitamos orar que cada persona pueda ser tocadas y escuchadas con esta palabra. ¿Cómo las personas pueden ser salvas si no saben quién es Dios? ¿Cómo las personas pueden creer si no saben lo que es la palabra de Dios? Como según en Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También Pablo dice en Efesios 2, 1, 3, en esta misma dirección, en otro tiempo de ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes
de este mundo. El muerto no puede escuchar la palabra de Dios. El muerto no puede ser salvo la palabra de Dios. Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, en ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos. Impulsamos por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Si nuestro evangelio es la cabeza, el Dios de este mundo ha cegado. ¿Quién va a orar contra eso? ¿Quién va a orar contra su cegadura de estas personas? Si no crees que esto realmente es el llamado que tenemos en esta tierra, Pablo dice en 1 Corintios, sígueme a mí como yo también sigo a Cristo. ¿Cómo él sigue a Cristo? Vamos a ver sus primeras encuentros con Dios en Hechos 26, empezando en el 14. Vamos a ver si estamos siguiendo a Dios como Pablo lo hizo. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en el arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que sacas con dartes cabezazos contra la pared. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor, ahora ponte en pie y escúchame. Me he parecido a ti con el fin de designarte, siervo y testigo de lo que has visto de mí y de los que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La palabra convertir significa de arrepentimiento, cambio de mente. Para que se convierta de las tinieblas a la luz y del poder y del es conectado a la oración que leímos, poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, ¿para qué? Para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. ¿Cómo yo puedo que yo tenga una herencia? En Efesios capítulo 1 dice que el Espíritu Santo es la manera de recibir la herencia. ¿Qué es la herencia? Cuando nos recibimos el Espíritu Santo es la herencia. La palabra griega dice que es perdón. Es la misma palabra de arrepentimiento. Así como Pedro se dijo a la gente cómo recibir el Espíritu Santo, que se bautizan cada uno en el nombre de Jesucristo para la remisión del Espíritu Santo. Y vas a recibir el Espíritu Santo. Pablo estaba llamando por medio del Espíritu Santo, y el mandato del Espíritu y el mandato de Dios. Y Pablo nos dice que lo sigamos a Él como Él nos siguió a Dios. Amigo, Dios nos llamó a decir esto, que nosotros estamos a eso. Él ya dice lo que la iglesia tiene que hacer en este mundo. La iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo. Y está todo bajo sus pies. Pero ¿qué pasa que si no estamos haciendo eso? ¿Qué pasa que si no estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué pasa si el Espíritu Santo no está reinando en nuestras vidas? ¿Qué pasa? ¿Está trabajando?
Here's what we face today. Eso es lo que enfrentamos hoy en día. This is so critical. Y esto es tan crítico. 2 Thessalonians chapter 2 verse 5. Here's Según why we Tesalonios need to pray. 25. Remember ye not that when I was yet with you I told you these things, and now you know what withholdeth, that he might be revealed in his time. ¿No recuerda que ya les he hablado de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene este nombre, a fin de que Él se manifiesta a su debido tiempo. Es de cierto que el misterio de la maldad y está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado en Él, en medio que la hora se lo detiene. Entonces se manifiesta aquel malvado, a quien el Señor Jesucristo derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con todo perseveridad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad, y así será salvo. Hay un anti-Dios. Hay una anti-voluntad. Hay una anti-sumisión que se está trabajando en este mundo. Está trabajando en este mundo. La palabra dice que Lucifer in human body called the Antichrist equates the spirit that's working to set him up, the spirit that's already working in the earth. He calls it the spirit of iniquity. El espíritu que Dios habla de lo que está gobernando en este tiempo, el espíritu de Lucifer. El Señor lo refiere como iniquidad. Yo sé que mucha gente lo habla como desorden. De acuerdo a Filipenses 2:13, Dios trabaja en nosotros conforme a su voluntad y las cosas que le dan placer a Él. Sí, no lo puedo hacer. Para decir que iniquidad es desorden, o decir que iniquidad es maldición, esos son productos de lo que es iniquidad. Pero ¿de dónde viene la iniquidad? En Ezequiel dice así: está perfecto en todo manera. Desde el tiempo que fuiste creado, fuiste perfecto hasta que iniquidad fue encontrada en ti. Desde el momento que fuiste creado, esto no está hablando de humanos que nacieron, está hablando de ángeles que estaban creados. El único humano que fue creado fue Adán y Eva. Ellos son unos humanos que fueron creados. Todos los humanos nacieron, así como nuestro Señor Jesucristo no fue creado. Si lees el contexto de Ezequiel 28, vas a ver que está hablando de Ezequiel. Está hablando del anticristo. ¿Y cuál fue el pecado de él? Iniquidad. ¿Y qué es lo que él quería hacer? Él quería ser como Dios. ¿Qué era? ¿Por qué razón? Él sabía que Dios era infinito. Él sabía que Él era omnipotente, omnisciente. Pero, ¿qué es lo que Él quería hacer? Dios daba todas las decisiones. Y Lucifer, con todos los ángeles, hacía lo que Dios hacía. Entonces él decidió que él iba a hacer lo que él quería. Él no quería hacer la voluntad de Dios, sino que la voluntad de él. Eso no es eso exactamente. No es eso exactamente lo que le dijo a Adán y Eva. Here, you do your will, not God's will. You do your will, not God's will. Tú haz la voluntad tuya, no la de Dios. Iniquidad ha sido la raíz de todo el pecado desde el principio. En Mateo capítulo 7,
En el verso 21 vamos a ver Jesús que define iniquidad. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás lo conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús define iniquidad aquí en este versículo. Él dice: todos los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Todos los que yo niego, no importa qué tan cerca que estén en mí, o que tenga un ministro supernatural con señales y prodigios, y a que me llamen en mi nombre, pero si él no hace la voluntad mía, pero si él no hace la voluntad mía, la voluntad del Señor, en la definición de Dios, los que trabajan en la iniquidad son los que hacen la voluntad de ellos, pero no del Padre. Pero aquí está lo más interesante. La Biblia dice que ellos profetizaron, que sacaron fuera demonios, que hicieron muchas cosas supernaturales. Ahora, nadie puede hacer eso. Los milagros no pueden ser hechos ellos solos. ¿Qué significa? Esto eran personas que hicieron la voluntad de Dios por su ministerio, que hicieron todo por su voluntad y por sus decisiones en todo este tiempo. Ellos oraron. Oraron por lo que ellos pedían. Dame esto, Señor, yo necesito esto. Porque en el jardín del Edén, él dijo, porque en el jardín, él dijo, Señor, si sea su voluntad que esta copa pase de mí. Pero muchas personas piensan que el propósito de la oración es pedirle al Señor lo que Él quiere, cambiar y arreglar las cosas que ellos no están felices. Ellos piensan que personas así, ellos piensan que el propósito de la oración es esa. Esas son oraciones de iniquidad, porque oran de voluntad de ellos, no en la voluntad de Dios. Y el problema dice que voy a confesar, yo nunca te conocí. No, Dios sabe todo. Obviamente Él los conoció. Pero, ¿qué significa eso en el griego? Yo nunca te conocí en una relación aprobada. ¿Y qué significa una relación aprobada para Dios? No son horas de oración, no son días de ayuno y oración, no porque eres experto en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se necesita para probar la relación con Dios? Son esos que buscan la voluntad de Dios todos los días. Ahora, yo conozco a alguien que hace eso. Yo no conozco a nadie que hace eso perfecto. Yo soy uno de esos. Yo no hago eso perfecto todos los días. Yo quiero y deseo. Es el deseo que Dios me ha hecho. Y es un deseo que Dios me ha dado. Pero siempre, en algunas veces, en cada oración, yo siempre le confieso a Dios: Señor, quiero que me quites cualquier iniquidad que hay en mí. Pero el problema es, iniquidad es el fundamento de la raíz de lo que todos llamamos pecado. Porque cuando yo comienzo a hacer algo lo que yo quiero, yo voy a hacer otras cosas que mi carne quiere. Eso es como yo oro. Que Dios me quite la iniquidad. Mi punto para esto
What does God do ¿Qué es lo que Dios he went to the trouble of becoming a man? hace? Because he himself is the only one capable of limiting himself, and he Porque did limit Él es himself. el único He que se limited pudo himself limitar to Él not do solo, anything y in Él se this limitó a Él except solo through humans. a que no, What did he say to the first a no humans he ser created? nada a este mundo. He gave them dominion over ¿Qué the fue earth. lo que Él le dijo a las primeras rule over personas the que earth. Él hicieron? He Que gave gobierne man toda esta authority over the tierra. earth. Now, of Le course, dio man autoridad, forfeited le that dio el hombre dominion autoridad. when he sinned. And when the adversary was tempting Jesus in the wilderness. Y cuando el he said, "If you'll bow adversario down and estaba worship me, I'll tentando give you all these a kingdoms." Dios, Because these dice, kingdoms, y todo the esto te authority of these daré kingdoms was si tú delivered unto me. arrodillado And if you'll look up the Greek word deliver, me alabares, pero it means si tú I won them in battle. They are the spoils of war. The authority over these kingdoms, la autoridad the authority over the earth is este the spoils reinado, of la the war. autoridad That's why Satan is called de este the God reinado. of this world. Por eso que When Satanás God llama designed el man Dios de este to be mundo. his conduit for ruling over the earth. And when the first Adam failed, Y cuando he la caída became the de second Adán, Adam. And you and I, as the body of a part of the body of Christ, is a part of the body of the second Adam. And the second Adam is called to have dominion in the earth. Not over governments, not now. All of that's going to be in the millennial cuando la kingdom. primera caída But in de the Adán, spirit nosotros somos el world, it is the segundo, will of God for the church to have el dominion. segundo Adán. Nosotros Behold, como I give cuerpo you somos el authority. segundo Luke Adán. 10:19, Él nos dio Jesus said, autoridad to tread on serpents sobre and la scorpions tierra. and over all the power of the enemy, and nothing shall be by any means hurt you. That's why the armor of God is intended to protect the one on Por the eso attack, que la not on the armadura one de on the Dios defensive. es intentado para atacar, no para So defender. my question to you, friend, is this. Mi pregunta en ti esta When noche he es, said cuando él dijo to the Thessalonians, en el Tesalonios, 2 Thessalonians 2 Tesalonios 2:6, and now you know what withhold bien saben that que ya he hay might algo be que revealed in detiene his a time. este hombre, First of a all, in fin, the Greek, it's not the primeramente, adversary's time. en el griego, It's no not the es el adversary's right tiempo, to determine the time. no es el tiempo del That adversario que time is determina in el God's tiempo. hands. Ese tiempo es en la mano And de he's Dios. the one holding Y back Dios the adversary es el que from está doing deteniendo that. al adversario The Greek word de hacer translated eso. withholdest in verse 6 is the exact same Greek word that's translated let in verse 7. And if you look up that word, you'll find that it means to restrain. So, si tú Satan vas has no restraint. detener, He's not restraining himself. si In tú the plan encuentras of God, retener, esa it palabra was the will of retener God for the church to pray. So that the significa Spirit of God detener. working through the church in the earth No es que could be that which el adversario se restrains está the Antichrist deteniendo, sino until que el Señor God's está time for deteniendo him to be el revealed. adversario para que el Now, tiempo de Dios Can todo the esto ocurra. Antichrist be revealed Ahora, que el while the anticristo body puede of ser Christ revelado is still on the earth? mientras el cuerpo de Dios está I don't en esta think so. tierra. No Because creo. first of all, Porque primero, how is God restraining? ¿cómo Dios According to está his plan, deteniendo his de acuerdo a restraint su was going to plan? be by the church praying that restraint. And I don't have the time in this lesson or this La manera briefing que Él detiene to todo cover eso all the es scriptures usar la iglesia that a clearly orar, a indicate que the Lord expects the church to detenga be todo praying eso, porque prayers el of Señor dominion, prayers of espera que authority una iglesia to hold ore back the spirit oraciones of de iniquity. control o oraciones de dominio It sobre can't esos happen. espíritus. No It's puede not gonna pasar happen. y no puede pasar. So the church of the living God is the one La that is supposed iglesia to pray del the Espíritu prayers Santo of restraint. es How do I know that? lo Well, que here's tiene just que one orar, place. I can't help myself. oraciones One more de place. tensión. Luke chapter 11, verse 1. Lucas And it came to pass 11:1. that as he was preparing a certain place, when Un he día ceased, estaba Jesús orando one of his en cierto disciples lugar. said Cuando unto him, terminó, le dijo Lord, uno de sus discípulos: teach Señor, us to enséñanos pray, a orar, as así John como Juan also enseñó a taught sus his discípulos. disciples to pray. Now, Ahora, here's the first part esa es la of primera what parte he de lo taught que us Él to nos pray. enseñó, nos hizo What, como is some orar. verbiage? Is some magical formula just to ¿Qué? repeat? ¿Es una forma de solo As vain repetir repetition? lo que Él dijo? Or was he teaching us to ¿O pray nos about estaba these things? enseñando a orar And acerca a de esas context from cosas which en el we are to pray contexto about them? de lo que In fact, de he lo said, que when you necesitas pray, orar? Dice, cuando tú ores, Say. di, That word say is in the imperative tense of command. Our Father which art in heaven,
Padre nuestro que está en el cielo, reconocer que Dios es nuestro Padre y que fue manifestado, que está sentado en el trono hoy en día. Estamos orando, reconociendo al Dios del universo. Estamos orando para Él. Lo que estamos haciendo, santifique su nombre. Que tu reino venga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga de tu reino. Hágase su voluntad sobre la tierra. Lo que está diciendo es, como la voluntad de Dios ya está hecha en el cielo, déjalo que venga, que se prevalezca en esta tierra. Eso es lo que nosotros supuestamente estamos orando. Entonces, ¿por qué Dios quiere que oremos eso? Porque es lo que Él está diciendo que nosotros hagamos. Esa fue la decisión de Él. Esa es la manera que Él necesita que nosotros haremos. Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero ¿por qué? ¿Pero qué pasa que si no hacemos eso? Porque es la razón que no hacemos eso es porque estamos en iniquidad. Vamos a la iglesia. Damos nuestros diezmos. Vivimos vidas separadas. Obedecemos al pastor. Claro, es todo, ¿verdad? No. Esto te puede sorprender a ti. Pero el Creador del cielo tiene la autoridad de decir qué es lo correcto para ti. Pero no me gusta eso. Fine. Ese es un espíritu de iniquidad. No quiero ser rudo contigo, sino que yo personalmente tuve que confrontar eso para crecer. No quiero eso. ¿Por qué? Porque yo oro cuando yo quiero, Señor. Yo te doy esto cuando yo quiera. Yo te doy lo otro cuando yo quiera. Iniquidad. ¿Y por qué que la iglesia no está parado con Dios para orar las oraciones? Para que su nombre pueda ser honorado y no blasfemado, y provocar que Él es Dios de Dios y que su voluntad del cielo sea aquí también como en el cielo, porque no es la voluntad de Él de que nadie se pierda. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Ahora sabemos que el hombre no necesita hacer la voluntad de Dios, sino que durante tu tiempo y mi tiempo es tu decisión. ¿Qué pasa de ti y yo? Si ese es el caso, ¿qué pasa si no hacemos la voluntad de Él? Bueno, primero, no hacer la voluntad de Dios es desobediencia. Y el libro de Apocalipsis claramente dice que estas desobediencias no van a ir al cielo. Pero es más que pecado, es iniquidad. Uno de los versos que me están conforme, que es el Salmos 32:1. Salmos 32:1. Dichoso es que a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, pero cuando eso es lo que dice en el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre de los iniquidades han sido perdonados y sus pecados han sido. Cuando David oró en el Salmos, él oró eso. Cuando Jesús dijo que hay que confesar, en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará nuestros pecados y nos purificará. Pero ¿qué significa confesar? Yo no soy estudiado en griego, pero la palabra griego es homoloyo. Vienen dos palabras griegas que significa que es lo mismo. Y logio significa es hablar,
Pero ese de la palabra raíz, logo. Estoy confesando y estoy en acuerdo en el logo, en la palabra de Dios. Ese pecado, Señor. Estoy confesando, estoy aceptando. No fue mi voluntad en hacerlo, pero yo estoy aceptando en eso. Y Él dijo que si yo hago eso, Él nos perdonará de nuestro pecado y nos limpiará de todo pecado. Este es el problema, hermanos y hermanas. Necesitamos un avivamiento. Avivamiento de cosecha no es lo mismo. Avivamiento no es para el mundo salvarse, el mundo que se salve. Avivamiento es para que la iglesia también se salve. Hay personas en nuestros asientos hoy en día, en nuestras iglesias, que necesitan ser salvas porque están viviendo en la forma que ellos quieren, en su forma de voluntad. Ellos quieren hacer en sus cosas, en sus propias maneras. Necesitamos orar. Necesitamos orar para avivamiento, pero no podemos orar por ellos efectivamente y no podemos orar oración de autoridad hacia el espíritu de iniquidad que está ocurriendo en este mundo cuando estamos participando en iniquidad, haciendo nuestra propia voluntad. Algunas de las veces, de veras, algunas de las veces, es bien para que tu esposo y tu esposo sea infiel. Algunas de las veces va a ser bien para ti. Pero si tú no estás soportando eso, entonces ¿por qué tú no lo haces con el Señor? Cuando estamos en iniquidad es adulterio. Estamos alabando a otros dioses, a otras palabras. Aparte de Él, necesitamos avivamiento. Necesitamos que una iglesia comience a orar, que necesita un avivamiento, y orar y decirle al Señor que no tan solo nos perdone, sino que nos arrepintamos. No hay cambio, no hay arrepentimiento. No hay cambio, no hay arrepentimiento. No queremos solo perdonar de mis pecados, queremos cambiar. Quiero estar arrepentido. Yo no quiero ser trabajador de iniquidad. Queremos ser su voluntad. En Juan 5:30 dice que el Hijo no vino a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Él nos ha llamado para hacer la voluntad del Padre, como Él dijo y se hizo ejemplo, cómo estar sometido y hacer la voluntad de Dios. ¿Esto es fácil? No, porque también hasta el fin de su día, la carne de Jesús fue carne y todavía tuvo que orar contra eso. No importa qué tipo de motivo hemos puesto en nuestra oración. Él todavía orar que necesitaba hacer la voluntad de Dios y todavía se rindió a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, amigos, que venga a un lugar donde nos arrepintamos y caminemos en su espíritu. Necesitamos arrepentirnos y caminar en su espíritu. Necesitamos caminar en su espíritu y vivir en su espíritu. Y Pablo dice en Romanos 8 que si vivimos en la carne, somos de la carne. Si vivimos en el espíritu y hacemos las cosas, la obra del espíritu, vivimos en el espíritu. Vamos a hacer las cosas del mundo, de la carne, o vamos a vivir las cosas de Dios, del espíritu. La Biblia dice en Romanos que los que viven en la carne moriremos, pero los que vivimos en el espíritu viviremos.
who are led by the Spirit of God. Los hijos de Dios y los que son guiados por el Espíritu de Dios, los hijos de Dios son esos que son guiados por el Espíritu de Dios y los que están sometidos en las cosas de Dios. Necesitamos orar. Mi hermano, mis hermanas, amigos y amigas, necesitamos orar individualmente como una iglesia. Necesitamos orar como una iglesia. Necesitamos reposicionar en el Señor, que estamos sometiéndonos en Él, en su autoridad, para que podamos ser conductos para Él y que Él abre mediante nosotros en oración para que la oración prevalezca. No estamos interesados en el gobierno, no estamos interesados quienes están tomando control de esta tierra, pero sí estamos interesados en personas que cambien su vida, en personas que den su vida hacia Él, que den su vuelta y lleguen a los pies del Señor. Pero son libres en tomar sus decisiones, pero son libres en escoger la muerte o la vida. Si estoy caminando en mi voluntad, hasta aunque me sea bautizado, aunque pague las ofrendas, los diezmos y asista a la iglesia, pero si estoy caminando en mi voluntad, somos ciegos, estamos viviendo en la iniquidad, necesitamos arrepentirnos y decirle: Señor, úsanos y que el Señor quite esta ceguedad a otros. No, siempre queremos que todos pecadores se arrepientan y se salven. Esa es la promesa. Pero no podemos hacer eso en una fundación de iniquidad. No podemos hacerlo. Y para probar eso, cuando la iglesia comienza a arrepentirse y hacer la voluntad de Dios todos los días, como Él nos ha llamado en hacer, no solo los domingos, los jueves o miércoles, y si oramos, como Él dice, buscar primero su voluntad y todas las cosas vendrán por añadidura. Si nosotros comenzamos a hacer eso y orar, ejercitar la autoridad de Dios en esta tierra, entonces tenemos avivamiento y la prueba de eso, el resultado de eso es cuando perdidos lleguen a los pies del Señor. Este es el fundamento de cada crecimiento. No quieres tener un crecimiento construido en un fundamento de iniquidad. Necesitamos orar. El Espíritu Santo me ha instruido para preguntarte que sea un día al mes de oración, de enfocarnos por cada iglesia, que tengamos un día al mes, que tengamos ayuno y oración. Al menos necesitamos hacer eso como distritos y algunos necesitamos hacer como un cuerpo. Estas cosas tienen que hacer y van a haber más instrucciones. Y otra cosa que necesitamos hacer, todo eso que necesitan hacer eso, que el 1 de octubre al 3 de noviembre, que cada uno de nosotros tengamos un día, como en la iglesia local, que tengamos un día de oración y ayuno. Y algunas de las iglesias pueden hacer por lo menos una vez a la semana. Y en octubre 28, 27, 29 y 30 vamos a tener llamados a la guerra. Quiero decirte eso, que aunque si el Señor no te dice que vengas físicamente aquí a Annapolis, quiero que no vengas aquí a Annapolis, que te quedes en la casa y comiences a orar juntos. Vamos a pasarlo por las redes sociales y son bienvenidos en participar o no. Quiero darte más detalles de lo que avanzamos esto, pero estoy
clamando yo hoy en día, que seas cuerpo del Cristo que Dios ha llamado hoy en día, que el Espíritu Santo use a ti y que detenga ese espíritu de iniquidad. No una oración de ofender, no una oración de víctima a alguien, sino que una oración de ofensa, de espíritu. Y en verdad, el mundo no tiene que saber que nosotros lo hacemos, eso no es el punto. Ellos no creen de todos modos, pero el punto es de que estamos orando y que Dios está escuchando. Y Él va a trabajar si nosotros dejamos que Él trabaje. Él va a trabajar mediante nosotros. Y la cosa número uno es en oración para que Él trabaje en nosotros. Si nosotros no oramos, Él no puede trabajar mediante nosotros, porque si no oramos, estamos viviendo una vida de iniquidad. No importa qué tan religiosos somos, estamos viviendo una vida afuera de la voluntad de Dios. En el nombre del Señor Jesús, yo desato el espíritu de amor, espíritu de gracia, espíritu de amor en nosotros, a cada uno de nosotros, y que seamos empoderados del Espíritu de Dios, y la gracia de Dios trabaje en nosotros para que tengamos el espíritu de oración, el espíritu de intercesión, que oremos para que el Señor trabaje en nosotros. Dios te bendiga y gracias por tomar el tiempo en ver este video. En el nombre de Jesús.